Bajo el resplandor implacable de los focos de Hollywood, hubo estrellas que brillaron con una intensidad cegadora e irresistible. Eran verdaderos titanes, leyendas vivas y rostros que definieron toda una época dorada. Pero el paso inexorable del tiempo, las polémicas incendiarias y las decisiones personales fatales los borraron del mapa. Prepárate para sumergirte en los secretos más oscuros, las caídas estrepitosas y los silencios ensordecedores de 20 actores famosos que muy probablemente jamás regresarán a la gran pantalla en este 2026. Empezamos con un caso de manual sobre cómo perder el favor de la industria, Katherine Heigl. Hubo un momento no hace tanto en que Katherine Heigl reinaba suprema y brillaba con más fuerza que ninguna otra en la televisión norteamericana. Su interpretación magistral de la doctora Izzie Stevens en Anatomía de Grey enamoró a la audiencia mundial y le otorgó un premio Emmy en 2007. Lo tenía todo: belleza, carisma y el mundo en la palma de su mano. Sin embargo, en la meca del cine, la adoración de las masas es tan inestable y volátil como una chispa cayendo sobre un bidón de gasolina. En el año 2008, Heigl cometió el pecado capital que sellaría su destino. Rechazó optar a los premios, declarando públicamente que el guión no le había ofrecido material digno de una nominación. Aquellas palabras cayeron como una bomba y se sintieron como una bofetada a mano abierta para los guionistas y sobre todo para la poderosa creadora de la serie, Shonda Rhimes. Desde ese preciso instante, la maquinaria del rumor se activó. La etiquetaron de difícil, ingrata y profundamente poco profesional en los sets de rodaje. Hollywood, un ecosistema donde la reputación vale más que el talento, comenzó a cerrarle las puertas en las narices una tras otra. Tras su salida abrupta de Anatomía de Grey, Heigl intentó jugársela todo al cine, pero la fortuna ya le había dado la espalda. Sus intentos en comedias románticas como Noche de fin de año y La gran boda fueron un desastre absoluto, fracasando estrepitosamente en taquilla. La crítica la destrozó y el público simplemente dejó de comprar entradas. La que fuera una estrella en ascenso imparable se convirtió en el ejemplo viviente de cómo una sola frase desafortunada y una mala decisión pueden aniquilar una carrera entera. El silencio que siguió a su caída fue ensordecedor para una industria acostumbrada a su presencia. En entrevistas años más tarde, Katherine intentó justificar su frustración buscando redención. Confesó que no se sentía orgullosa de su trabajo y que la falta de material potente la afectó, pero el veredicto ya estaba dictado. Su nombre se había vuelto sinónimo de conflicto en los estudios de Los Ángeles. Hoy, en pleno 2026, Heigl vive alejada del torbellino mediático, volcada completamente en su familia y dejando el cine en un segundo plano. A pesar de todo, mira hacia atrás con cierta melancolía y reconoce una verdad amarga. La industria es voluble y cuando pierdes el pie, recuperar el equilibrio es una misión casi imposible. La trayectoria de Katherine Heigl no es simplemente la crónica de una actriz que cayó en desgracia. Es la advertencia perfecta y brutal de que en las colinas de Hollywood el éxito puede ser tan efímero y pasajero como el eco de un aplauso. Pasemos a Felicity Huffman. Durante años ella fue el rostro definitivo de la mujer luchadora brillante y algo caótica pero profundamente humana. Su papel inolvidable como Lynette Scavo en Mujeres Desesperadas la catapultó como una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión global. Representaba el retrato fiel de la madre moderna, sobrecargada, imperfecta, estresada, pero con un corazón de oro inquebrantable. Y entonces llegó el fatídico 2019, el año en que ese pedestal de cristal se hizo añicos. La noticia estalló con la fuerza de una bomba nuclear sobre la reputación de Felicity Huffman. Estaba implicada hasta el cuello en el escándalo de las admisiones universitarias, el mayor fraude académico jamás destapado en la historia de Estados Unidos. Se descubrió que había pagado $15,000 para falsificar y mejorar los resultados del examen de acceso a la universidad de su hija mayor. Era una madre dispuesta a cruzar cualquier línea, incluso la legalidad. El público quedó paralizado.
cómo la mujer que predicaba integridad en la pantalla podía cometer tal delito. El acoso mediático fue brutal. Las cámaras la persiguieron hasta la corte y las redes sociales la lincharon sin una pizca de piedad. En su declaración final, con la voz rota por el llanto, Felicity admitió: estaba aterrorizada, fui estúpida y estuve profunda y totalmente equivocada. El juez fue implacable en su sentencia: 14 días de prisión federal, una multa de $30,000 y 250 horas de servicio a la comunidad. Fue poco tiempo entre rejas, pero supuso una mancha eterna en su historial. Sus proyectos se cancelaron al instante y las marcas huyeron de ella. El estreno de su película Más que Madres sufrió retrasos indefinidos, quedando en el limbo. Este escándalo no solo destruyó una reputación intachable, sino que desnudó las vergüenzas del sistema: padres ricos, universidades de élite y el precio sucio de los privilegios. Felicity pasó de ser una heroína cotidiana a convertirse en la cara visible de una era donde la ambición desmedida eclipsa cualquier ética. En la actualidad intenta reconstruir los pedazos de su vida con total discreción, huyendo de los mismos objetivos que antes la adoraban. Su historia permanece como una lección amarga sobre la delgada línea que separa el querer lo mejor para tus hijos de creer que puedes comprarles el futuro. Y ahora Cameron Díaz. Durante más de 2 décadas, el nombre de Cameron Díaz fue sinónimo absoluto de taquillazo en Hollywood. Desde su debut en La Máscara hasta el fenómeno de Los Ángeles de Charlie. Su sonrisa icónica iluminaba la gran pantalla. Era divertida, audaz y magnética. La chica dorada de toda una generación. Pero justo cuando el mundo esperaba verla ascender aún más alto en el firmamento, simplemente se esfumó. En 2014, sin previo aviso ni fanfarrias, Cameron anunció su retiro definitivo. No hubo escándalos sórdidos, ni fracasos comerciales, ni divorcios mediáticos. Solo dejó una frase simple pero devastadora por su sinceridad: quería que mi vida fuera manejable por mí misma, recuperar el control. Hollywood se quedó en estado de shock. Nadie entendía cómo una actriz en la cúspide de su carrera podía renunciar a la gloria y al dinero. Mientras los titulares buscaban razones ocultas, ella se alejaba del ruido ensordecedor, encontrando algo que la industria nunca pudo ofrecerle: paz mental. En 2015 consolidó su nueva vida al casarse con el músico Benji Madden, cerrando un capítulo para siempre. Pasó un lustro y su mundo cambió radicalmente al dar la bienvenida a su pequeña Radix. Y en esta nueva etapa maternal, Cameron descubrió una plenitud inédita, confesando que criar a su hija ha sido la experiencia más gratificante de su existencia. Alejada completamente de los rodajes y del bullicio de Hollywood, canalizó su creatividad en la escritura, publicando obras como The Body Book y The Longevity Book. Estos textos no son simples manuales, sino auténticos manifiestos sobre el cuidado personal y la autoaceptación, con una filosofía cristalina. Olvídate de la perfección inalcanzable y céntrate en trabajar cada día para alcanzar tu mejor versión posible. Ante la incesante curiosidad de la prensa sobre un posible regreso a la gran pantalla, ella simplemente regaló una sonrisa y sentenció con serenidad que, aunque disfrutó de una trayectoria cinematográfica envidiable, el cine ya no es el eje central de su universo. A día de hoy, Cameron disfruta de una vida apacible y plena, volcada en la crianza de su niña y abanderando un estilo de vida saludable, donde el equilibrio mental y físico es la prioridad absoluta. Aunque su retirada generó debate entre detractores y admiradores a partes iguales, su elección se ha erigido como un potente emblema de libertad, demostrando que hay vida más allá de la fama. Y es que en muchas ocasiones, el acto más valiente no consiste en aferrarse a la luz de los proyectores, sino en tener el coraje de apagarlos uno mismo para buscar la propia felicidad en la sombra. Hablemos ahora de Charlie Sheen. Hubo una época en la que este actor no solo era popular, sino que ostentaba el título de monarca absoluto de la pequeña pantalla, dominando la industria con puño de hierro. Era el rostro visible de Dos hombres y medio,
una sitcom que rompió moldes de audiencia y su caché era astronómico. Se embolsaba nada menos que $1.800.000 por cada capítulo que grababa. Como vástago del legendario Martin Sheen, Charlie era el niño mimado de Hollywood, un intérprete con un carisma innato, cuya existencia parecía guionizada exclusivamente para ocupar las portadas de la prensa sensacionalista. Sin embargo, llegó un punto de inflexión donde la frontera que separaba a la persona del personaje de ficción comenzó a desvanecerse peligrosamente hasta desaparecer por completo. Su espiral de excesos con sustancias juergas que duraban días y relaciones sentimentales tormentosas dejaron de ser asuntos privados para transformarse en un macabro circo mediático consumido por las masas. Pero cuando la realidad superó a la ficción y la situación se volvió insostenible, la industria de Hollywood, implacable, como siempre decidió bajar el telón y dejarle a oscuras. Corría el año 2011 cuando Sheen protagonizó un colapso público sin precedentes lanzando improperios contra Chuck Lorre tildando de bufones a los ejecutivos y popularizando su delirante mantra de que estaba ganando en entrevistas que dieron la vuelta al mundo. Su día a día mutó en un reality show grotesco y carente de dirección, obligándolas a los estudios Warner a tomar cartas en el asunto de manera drástica. La productora no le tembló el pulso para despedirlo y sustituirlo, dando carpetazo a su etapa dorada, aunque aquello no fue el final, sino el preludio de un drama personal mucho más oscuro y profundo. Charlie conmocionó al mundo al revelar su positividad en VIH mientras se ahogaba en pleitos legales y veía cómo se esfumaban contratos millonarios y viejas amistades le daban la espalda. Pasado el tiempo y con la cabeza más fría entonó el mea culpa, con una serenidad sorprendente, admitiendo que cargaba con toda la responsabilidad por haber vivido con la arrogancia de quien se cree inmortal. Aunque en la actualidad Sheen afirma haber abrazado la sobriedad y la calma, las cicatrices son indelebles. Su apellido, otrora sinónimo de carcajadas, resuena ahora como una severa advertencia sobre los peligros de la fama. La crónica de Charlie Sheen trasciende el típico relato del juguete roto o del descenso a los infiernos de una estrella. Es la trágica epopeya de un hombre que transformó su propia existencia en un guión tan delirante y extremo que ni los escritores más osados de Hollywood se hubieran atrevido a imaginar. Pasemos a Michael Richards. En la década de los 90, este hombre no era un simple actor, sino una auténtica leyenda viviente que reinaba en el Olimpo de la comedia televisiva. Al dar vida a Cosmo Kramer en la mítica serie Seinfeld, creó algo más que un vecino excéntrico. Encarnó una verdadera fuerza de la naturaleza imparable. Gracias a su dominio del humor físico y una energía que desbordaba la pantalla, logró que su personaje se colara en el corazón de la audiencia como uno de los más icónicos de todos los tiempos. Kramer no se limitaba a entrar en una habitación, la asaltaba con violencia cómica, y cada una de esas apariciones detonaba las risas de millones de telespectadores alrededor del globo. Sin embargo, bastó un instante de furia, una sola velada nefasta en el año 2006, para que todo ese legado se desmoronara como un castillo de naipes. Richards se encontraba sobre las tablas de un club de la comedia en Los Ángeles, cuando incapaz de gestionar las interrupciones de unos espectadores perdió los papeles de forma estrepitosa. Lo que debía ser un monólogo humorístico degeneró en una vergonzosa catarata de insultos racistas, sin percatarse de que una cámara estaba registrando cada segundo de aquel despropósito. En cuestión de horas, la grabación corrió como la pólvora por internet, desatando una oleada de indignación y repulsa a lo largo y ancho de Estados Unidos. Aquel genio que antaño arrancaba sonrisas se transformó de la noche a la mañana en la viva imagen del odio y la intolerancia más absoluta. Las televisiones le vetaron y sus propios compañeros de gremio le dieron la espalda, demostrando que Hollywood puede ser implacable y que la audiencia rara vez concede segundas oportunidades ante faltas tan graves. Intentó redimirse en el programa de David Letterman, apareciendo con el rostro desencajado y suplicando perdón, mientras insistía angustiado en que él no albergaba sentimientos racistas en su corazón. Aseguró estar destrozado y arrepentido,
pero el veredicto social ya era firme. El daño era irreversible y su presencia en los medios se diluyó hasta volverse prácticamente inexistente. Ni todo el historial de aplausos pasados fue suficiente para silenciar el eco de aquel lamentable incidente que marcó su final. En la actualidad, Richards habita en el ostracismo convertido en un espectro de lo que fue la época dorada del humor, sirviendo como un crudo recordatorio de la fragilidad del éxito. Y es que en la meca del cine, una sola frase desafortunada en una mala noche tiene el poder de transformar a un ídolo de masas en un triste ejemplo de lo que no se debe hacer, destruyendo una vida entera de trabajo. Hablemos de Jared Leto. En el firmamento de Hollywood, pocas figuras despiertan tanta fascinación y misterio como este artista polifacético, actor, músico y visionario a partes iguales. Es un espíritu libre e inquieto que jamás se conformó con ser un engranaje más de la maquinaria, sino que siempre aspiró a redefinir las reglas del juego. Se alzó con la estatuilla dorada gracias a su brutal metamorfosis en Dallas Buyers Club, donde dio vida a Ryan con una intensidad que dejó a crítica y público absolutamente sobrecogidos. Aquella interpretación no solo le valió premios, sino que lo consagró definitivamente como un artista camaleónico, capaz de cualquier reto interpretativo. Sin embargo, justo cuando la industria esperaba que se asentara en el trono de Hollywood, Jared decidió dar un giro inesperado y desaparecer de la primera línea cinematográfica. Mientras sus colegas brindaban con champán en las fiestas posteriores a los Oscar, él ya había hecho las maletas para embarcarse en una gira mundial con su banda 30 Seconds to Mars. Con el micrófono en la mano y desgañitándose ante mareas humanas, demostró que había hallado su verdadero lugar en el mundo sobre los escenarios de rock, lejos de los platós de cine. El lanzamiento de su álbum América, en el año 2018, que coronó las listas de Billboard, fue la prueba irrefutable de que el talento de Leto no conoce límites ni fronteras artísticas. Mientras los pasillos de Hollywood se llenaban de rumores sobre su supuesta jubilación, él estaba jugando en otra liga, inyectando capital inteligentemente en unicornios tecnológicos como Airbnb y Slack mucho antes del boom. La diferencia era clara. Mientras sus colegas se peleaban por conseguir el próximo guión, Jared estaba construyendo los cimientos de su futuro financiero. La idea de seguir el camino tradicional le aburre soberanamente. Su obsesión es dinamitar los moldes preestablecidos y ver hasta dónde es capaz de estirar los límites de lo posible. Sus regresos al cine son esporádicos y siempre radicales, transformándose por completo en figuras extremas, ya sea el caótico Joker de Escuadrón Suicida o el irreconocible diseñador de la casa Gucci. No obstante, estas apariciones son eventos casi ceremoniales, elegidos con una precisión quirúrgica para no saturar su imagen. Para él, cada nuevo contrato tiene que suponer un reto mental, nunca un trámite. Leto fluye constantemente entre universos dispares: el arte visual, el rock de estadios y la innovación empresarial. No le interesa la celebridad vacía, persigue dejar una huella imborrable. En un sector que adora poner etiquetas a la gente, él optó por ser la excepción indescifrable. Realmente nunca abandonó la industria del cine. Simplemente llegó a la conclusión de que ese escenario se le quedaba corto para la magnitud de lo que su mente quería proyectar. Si el contenido te ha parecido interesante, te invito a dejar un número 1 en la caja de comentarios para hacérmelo saber. Pero si no ha sido de tu agrado, escribe un 0. Valoro enormemente tu honestidad para seguir mejorando. Soy Rosian Barr. Durante décadas, Rosian Barr se erigió como la voz sin filtros de la clase trabajadora estadounidense. Su comedia de situación rompió todos los moldes al retratar a una familia obrera con problemas reales y sin maquillaje. Lejos de ser la típica diva inalcanzable, ella era cruda, sarcástica y brutalmente honesta. Una autenticidad que hizo que el público cayera rendido a sus pies. Sin embargo, en el año 2018, esa misma lengua afilada que la llevó a la cima se transformó en la guillotina de su propia carrera. El desastre se desató por un único tuit.
Fue una broma de pésimo gusto cargada de racismo apuntando directamente a Valerie Jarrett, quien fuera mano derecha del presidente Obama. El mensaje incendió Internet en cuestión de minutos y la cadena ABC no titubeó en pocas horas, anunciaron la cancelación fulminante de su programa estrella. Una de las series más icónicas y rentables de la televisión norteamericana fue borrada de la parrilla televisiva sin miramientos ni segundas oportunidades. Channing Dungey, la presidenta de entretenimiento de ABC, fue tajante al afirmar: "El comentario de Roseanne es abominable, repugnante y choca frontalmente con los valores que defendemos". Desesperada, Roseanne intentó contener la hemorragia. Primero alegó que estaba bajo los efectos de un fuerte somnífero cuando escribió el mensaje. Más tarde intentó desviar la culpa hacia su compañera de elenco, Sarah Gilbert, acusándola de malinterpretar sus palabras, pero ya nadie estaba dispuesto a escucharla. El Tribunal de la Opinión Pública dictó sentencia al instante culpable de intolerancia. Las marcas y patrocinadores huyeron despavoridos para no verse salpicados. Su propia agencia de talentos le dio la espalda, y la mujer que alguna vez tuvo a la televisión americana en un puño se vio de repente aislada y repudiada. En conversaciones posteriores, la actriz admitió: "Sé que cometí un error garrafal, pero también siento que fui víctima de una crucifixión mediática desproporcionada". En la actualidad, reside lejos de los focos, marginada por los grandes estudios que antes la adoraban. Su biografía no es solo el relato de un colapso profesional, sino una severa advertencia sobre lo volátil que es el poder y lo peligrosas que pueden ser las redes sociales en estos tiempos modernos. En la meca del cine, un simple chiste puede catapultarte al estrellato o enterrarte en el olvido para siempre. Hablemos de Kat Dennings. Durante 6 largos años, Kat Dennings ostentó el título indiscutible de reina del sarcasmo en la pantalla chica estadounidense, encarnando a Max Black en la exitosa serie. Dos chicas en quiebra enamoró a la audiencia con su agilidad mental, su humor negro y una mirada expresiva que valía más que 1000 líneas de diálogo. Representaba a la antiheroína ideal en una época saturada de glamour artificial. Estaba arruinada y era cínica, pero escondía un corazón de oro bajo esa coraza de tipo duro. La serie fue un fenómeno de masas absoluto. Generó millones de dólares en beneficios, se exportó a más de 30 países y transformó a Kat en un rostro conocido en cada rincón del planeta. Daba la impresión de que era imparable hasta que decidió pisar el freno. En 2017 la serie bajó el telón y con ello terminó su exposición mediática masiva. Dennings se fue desvaneciendo gradualmente del radar público sin generar escándalos ni polémicas, simplemente optando por el silencio. A diferencia de otros actores que viven al día, Kat había amasado una fortuna gracias a las regalías y la sindicación de la serie, lo que le permitía no depender desesperadamente del siguiente trabajo. Probablemente esa seguridad financiera fue la que le permitió darse el lujo de tomarse un merecido descanso. Es cierto que ha hecho apariciones puntuales como Darcy Lewis en el universo cinematográfico de Marvel, pero sin la vorágine de trabajo que tenía antaño. Mientras tanto, su vida privada también evolucionó con romances con músicos, separaciones llevadas con discreción y una rutina mucho más sosegada. En una entrevista reciente se sinceró diciendo: "Siento que todavía estoy procesando todo lo vivido, tratando de encontrarle sentido a esa etapa". Hoy por hoy, Kat Dennings disfruta de una vida que oscila entre el cariño nostálgico de sus seguidores y su propia paz mental. No tiene la ambición de volver a ser la cara más visible de la tele. Solo aspira a ser ella misma, liberada de la obligación de hacer reír y de la presión por mantenerse relevante a toda costa. El caso de Bill Cosby. Durante décadas, Bill Cosby trascendió su rol de comediante para convertirse en un referente moral. A través del Dr. Cliff Huxtable, el padre entrañable y sensato de El Show de Bill Cosby, inculcó valores de unidad familiar y respeto a millones de hogares. Estados Unidos lo tenía en un pedestal. Lo bautizaron cariñosamente como el Paspiti State, el papá de América.
Pero detrás de esa sonrisa afable se ocultaba una realidad tenebrosa y depredadora. Un secreto que tardó muchísimos años en salir a la superficie, pero cuando lo hizo provocó un terremoto social. Más de 60 mujeres señalaron a Cosby por agresiones sexuales. Durante muchísimo tiempo sus testimonios fueron silenciados, hasta que en 2018 la justicia dictó sentencia culpable de 3 cargos de agresión agravada. Toda la nación contuvo el aliento mientras presenciaba una escena insólita a aquel hombre que durante décadas predicó valores familiares desde la pequeña pantalla. Ahora terminaba con las muñecas aprisionadas por unas frías esposas de metal camino de una celda oscura. La reacción fue una cascada imparable de cancelaciones. Las cadenas de televisión eliminaron sus comedias de la parrilla y las universidades avergonzadas se apresuraron a revocar esos títulos honoríficos que una vez le otorgaron con orgullo. Su apellido, que antaño evocaba risas sanas y respeto, mutó rápidamente hasta convertirse en un sinónimo tóxico de engaño y depredación que nadie quería pronunciar. Pasó 2 largos años tras las rejas cumpliendo parte de una sentencia de 3 a 10, hasta que un tecnicismo legal anuló el veredicto y le devolvió a la calle. Sin embargo, salir de prisión no significó recuperar su vida. La sociedad tiene buena memoria y no perdona. La industria de Hollywood tampoco estaba dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva. Como bien señaló un experto en cultura pop, la imagen entrañable de Bill Cosby ha muerto, y jamás volveremos a mirarlo sin sentir un escalofrío. Su legado ha quedado hecho añicos, imposible de reconstruir. El caso Cosby trazó una línea roja definitiva, detonando una nueva era donde la responsabilidad personal pesa tanto o más que el talento artístico. Nos dejó una advertencia brutal y necesaria: ninguna fachada pública, por muy pulida que esté, es lo suficientemente gruesa como para ocultar eternamente una verdad privada llena de sombras. El que fuera apodado el Padre de América se desplomó desde su pedestal, y el estruendo de su caída nos enseñó una lección que quedará grabada a fuego en la historia cultural. Porque en la fábrica de sueños que es el mundo del espectáculo, hasta los ídolos más intocables pueden transformarse de la noche a la mañana en nuestras peores pesadillas. Hablemos de Bridget Fonda. Si rebobinamos hasta la década de los 90, ella encarnaba todo lo que la meca del cine codicia: una belleza atemporal, un talento innato y un apellido que es pura realeza en la industria. Llevaba en la sangre el peso de una dinastía, nieta del legendario Henry, hija del rebelde Peter y sobrina de la incombustible Jane. Su futuro parecía tallado en piedra entre focos y galas de estreno. Cintas de culto como Mujer Blanca Soltera Busca o Jackie Brown la elevaron a la categoría de icono generacional. Era la actriz de la mirada felina y la inteligencia afilada, capaz de transitar de la inocencia más dulce a una amenaza letal en lo que dura un simple parpadeo. Los grandes estudios la consideraban la heredera legítima del magnetismo y la elegancia que siempre han caracterizado al clan Fonda. Y de repente, cuando estaba en la cresta de la ola, se esfumó. Corría el año 2003 cuando el telón bajó de golpe. Un aparatoso accidente de coche la obligó a frenar en seco. Lo que comenzó como una baja médica temporal para recuperarse de las lesiones acabó transformándose en un cambio de vida radical. Ese mismo año, Bridget contrajo matrimonio con Danny Elfman, el compositor visionario responsable de las atmósferas sonoras de las películas de Tim Burton. Juntos construyeron un hogar, y ella tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos: renunció a Hollywood, a la fama y a los guiones para siempre. Es el momento de priorizar mi vida personal, declaró en una de sus últimas y escasas entrevistas antes de retirarse a un anonimato absoluto. Desde aquel entonces reside en Los Ángeles bajo un perfil bajísimo, totalmente desconectada de las redes sociales y ausente en cualquier tipo de evento público. En contadas ocasiones, algún fotógrafo logra captar una imagen suya, el rostro tranquilo de una mujer que no parece haber perdido el estrellato, sino haber ganado una paz impagable. Lo curioso es que a Bridget Fonda no la expulsó el sistema como ocurre con otros. Ella no fue una víctima de la industria. Fue ella quien decidió apagar los focos y marcharse con la cabeza alta.
En una ciudad obsesionada con la notoriedad, nos enseñó que la verdadera libertad a veces consiste en dar un portazo y no mirar atrás. Pasemos ahora a la figura de Paula Deen. Durante muchísimos años, Paula fue la viva imagen de la hospitalidad sureña. Su acento arrastrado, esa risa que se te pegaba y sus platos cargados de mantequilla la coronaron como la reina indiscutible del canal Food Network. Para millones de familias estadounidenses, Paula trascendía el rol de mera cocinera televisiva. Se sentía como esa abuela cariñosa que todos querrían tener el corazón de la mesa familiar. Sin embargo, en 2013 su imperio culinario se desmoronó como un castillo de naipes. Todo comenzó con una demanda interpuesta por Lisa T. Jackson, una antigua empleada, que destapó una confesión que marcaría el fin de su carrera mediática. Bajo juramento judicial, Dean admitió haber utilizado un término racialmente ofensivo, esa palabra prohibida que en Estados Unidos arrastra siglos de dolor, esclavitud y violencia. Intentó justificarse alegando que eran otros tiempos, que pertenecía a otra época y cultura, pero el contexto ya no servía de escudo. Para la opinión pública no había excusa que valiera. La reacción fue visceral e inmediata. El Food Network rescindió su contrato sin miramientos. Las marcas que la patrocinaban huyeron despavoridas, y su nombre, antes ligado al confort, se convirtió en sinónimo de intolerancia racial. Paula intentó pedir perdón en televisión, con lágrimas rodando por sus mejillas, asegurando: "Nunca quise hacer daño a nadie. Estoy aprendiendo. Estoy intentando cambiar". Pero en la era digital, las redes sociales dictan sentencia y no suelen conceder indultos. Y cuando resurgió una vieja foto de su hijo con la cara pintada de negro, la polémica se reavivó con la fuerza de un incendio forestal. La mujer que enseñó a un país a cocinar con amor ahora era repudiada por los mismos fans que la habían encumbrado. Sus restaurantes tuvieron que echar el cierre y su reputación quedó reducida a cenizas, quemada hasta los cimientos. A día de hoy, Paula Deen vive un retiro forzoso con un tono mucho más comedido y prudente. Dice estar en un proceso de crecimiento personal, pero el regusto amargo del escándalo sigue ahí. Su caso se estudia en la historia de la televisión norteamericana como una advertencia muy seria para las figuras públicas. En nuestra era moderna, una sola palabra fuera de lugar tiene el poder nuclear de destruir una carrera de décadas. Y finalmente el caso de Kevin Spacey. Spacey era el titán de la interpretación, un doble ganador del Oscar que nos regaló joyas en Sospechosos Habituales o American Beauty, y que luego nos heló la sangre como Frank Underwood en House of Cards. Con esa mirada gélida y su voz calculada, Spacey tenía un don único. No solo interpretaba a los villanos, sino que lograba que el público quedara hipnotizado por ellos. Pero entonces llegó el año 2017 y el mundo se le vino encima. En pleno auge del movimiento Me Too que sacudía los cimientos de Hollywood, el actor Anthony Rapp lo acusó públicamente de acoso sexual. Lo que empezó como una denuncia solitaria, pronto se transformó en una avalancha imparable de acusaciones que enterraría su carrera bajo toneladas de escombros. No fue solo un murmullo, sino un coro de denuncias provenientes de hombres en distintas etapas de sus vidas lo que detonó la bomba. La reputación del actor más venerado y técnico de su generación se desmoronó a una velocidad vertiginosa, cayendo en picado desde la cima hasta el abismo. La reacción fue fulminante. Netflix no dudó en enseñarle la puerta de salida, despidiéndolo de manera improcedente de su buque insignia, House of Cards, sin miramientos. Por su parte, Ridley Scott ejecutó una maniobra sin precedentes en la industria. Borró digitalmente a Spacey de su cinta. Todo el dinero del mundo, sustituyendo cada fotograma con Christopher Plummer a escasas semanas del estreno mundial. La maquinaria de Hollywood actuó con una eficiencia letal, erradicándolo del mapa cultural como si jamás hubiese pisado un set de rodaje. En el ojo del huracán, con el escándalo en su punto álgido, Spacey protagonizó uno de los momentos más surrealistas de la década al publicar un video bizarro retomando la piel de Frank Underwood
rompiendo la cuarta pared para desafiar al espectador. ¿De verdad creéis que me conocéis? ¿Estáis seguros de saber toda la verdad? Inquiría. Aquel gesto, lejos de calmar las aguas, desconcertó y generó un rechazo unánime. Parecía un hombre incapaz de distinguir dónde terminaba el guión y dónde empezaba la cruda realidad. Tuvieron que pasar varios años para que se enfrentara a la justicia ordinaria, sentándose en el banquillo de los acusados tanto en tribunales de Estados Unidos como del Reino Unido. Aunque legalmente logró salir indemne y fue absuelto de los cargos penales, el juicio paralelo de la sociedad ya había dictado una sentencia irrevocable. La victoria en los juzgados no sirvió para limpiar la mancha de su condena pública. Hacia el año 2023, Spacey intentó asomar la cabeza de nuevo participando en producciones europeas de bajo presupuesto buscando redención, pero era evidente que su aura estelar se había apagado irremediablemente. Sus actuaciones antaño magistrales y dignas de estudio ahora se ven inevitablemente empañadas por la pesada losa de los acontecimientos que tuvieron lugar fuera de los focos. Resulta estremecedor recordar aquella cita suya. Cuanto menos sepáis sobre mi vida privada, más fácil os resultará creeros a mis personajes. Escuchada a día de hoy, esa frase resuena con una ironía macabra y cruel, como si él mismo hubiese profetizado su debacle. Kevin Spacey pasará a la historia no solo como uno de los talentos más descomunales de su época, sino como la prueba viviente de que ni el don más grande puede sobrevivir cuando la verdad sale a la luz y eclipsa al artista. T.J. Miller. Hubo un momento en el que este cómico parecía tener el mundo hasta sus pies, erigiéndose como el enfant terrible, con mayor proyección de la meca del cine. Nadie podía discutirle el talento. Poseía una mezcla explosiva de cinismo, energía desbordante y un punto de locura que encajaba como un guante en una era dominada por el humor ácido e irreverente. Con el éxito arrollador de Silicon Valley, en HBO, y su participación clave en la franquicia Deadpool, daba la sensación de que era imparable. Sin embargo, lo que nadie sospechaba es que tras esa fachada de bufón sarcástico se ocultaba una auténtica bomba de relojería, y que sería él mismo quien acabaría pulsando el detonador. El declive comenzó con el ruido de fondo, rumores de pasillos, tensiones insoportables durante los rodajes, y una actitud errática que sacaba de quicio a sus compañeros de profesión. La situación escaló cuando su compañera de reparto, Alice Wetterlund, no se mordió la lengua y lo calificó públicamente de acosador y de comportarse como un niño mimado e inmaduro. A esto le siguieron acusaciones mucho más turbias, histerias que incluían conducta inapropiada y agresiones, oscureciendo definitivamente su imagen pública. El colmo del despropósito llegó en 2018 cuando fue detenido por realizar una falsa amenaza de bomba en un tren de Amtrak. En ese instante la gracia se transformó en delito. La respuesta de la industria fue un eco implacable y coordinado. HBO no tuvo reparos en eliminar a su personaje de la trama de Silicon Valley sin mirar atrás. Los grandes estudios empezaron a tachar su nombre de las listas de casting y tras admitir sus choques frontales con Ryan Reynolds, se le cerraron las últimas puertas que le quedaban abiertas. En intentos posteriores por salvar los muebles, Miller trató de justificarse en entrevistas, alegando que todo era un malentendido gigantesco y que él no era el monstruo que pintaban los medios. Pero el daño ya estaba hecho y su reputación sentenciada. Los titulares se centraban más en su carácter volcánico y tóxico que en sus dotes para la comedia. A día de hoy, T.J. Miller habita en una especie de tierra de nadie oscilando entre el arrepentimiento y la negación de su realidad. Sobrevive actuando en clubes de comedia menores muy lejos del glamour de las alfombras rojas. El hombre que hizo reír a millones con su anarquía se ha convertido en la triste encarnación de su propio desastre personal. Shelley Duvall. Existió una época dorada en la que Shelley Duvall brillaba como una de las presencias más magnéticas y singulares que jamás haya pisado Hollywood. Con su figura espigada, su rostro etéreo y esos ojos inmensos capaces de hipnotizar,
Se convirtió en la musa predilecta de directores visionarios como Robert Altman, Terry Gilliam y el legendario Stanley Kubrick, su encarnación de Wendy Torrance. En El Resplandor, allá por 1980, permanece inalterable como una de las interpretaciones más viscerales e icónicas en la historia del cine de terror. Aquellos alaridos desgarradores y su expresión de pánico genuino marcaron a toda una generación de espectadores. Lo triste es que el público ignoraba que el terror que veían no era actuación, sino pura realidad. Kubrick, en su obsesiva búsqueda de la perfección técnica, la empujó más allá de sus límites mentales y físicos, obligándola a repetir una sola escena más de 100 veces. Fueron jornadas interminables de tensión psicológica, aislamiento forzado y lágrimas reales que no estaban en el guión. Shelley atravesó un auténtico calvario detrás de las cámaras para regalarnos una actuación histórica. Pero cuando se apagaron los focos, algo se había roto dentro de ella para siempre. A medida que avanzaba la década de los 90, su presencia en la gran pantalla se fue diluyendo poco a poco como si se desvaneciera. Hollywood, con su ritmo voraz y despiadado, siguió girando, pero Shelley decidió bajarse de ese tren en marcha. Se retiró definitivamente de la actuación, dio la espalda a Los Ángeles y buscó refugio en un pequeño y tranquilo pueblo de Texas. Lo único que buscaba era ser feliz, confesó años más tarde con una sonrisa tímida que denotaba cansancio. Allí vivió alejada del mundanal ruido, cuidando de sus animales y buscando esa paz mental que le habían robado. No obstante, el público jamás la olvidó. Su rostro frágil y asustado seguía proyectándose en televisores de todo el planeta, mientras ella se convertía en un fantasma para la industria. En 2024, Shelley Duvall falleció dejando tras de sí un legado artístico tan luminoso como trágica. Fue su experiencia personal. Sus compañeros de profesión la recordaron como un alma pura, una artista libre que quedó atrapada en los engranajes de una maquinaria que nunca supo cómo cuidarla. Daniel Day-Lewis. En un universo saturado de estrellas fugaces que brillan un instante y desaparecen, Daniel Day-Lewis era una rara avis. Él no se limitaba a actuar. Él transmutaba su alma y su cuerpo en cada papel. Su inmersión en los papeles rozaba lo obsesivo, una técnica tan radical que borraba cualquier rastro de su propia identidad para dejar paso al personaje. En Mi pie izquierdo no solo actuó, sino que vivió atado a una silla de ruedas durante meses, sufriendo físicamente para captar la esencia de Christy Brown. Y luego llegó Pozos de Ambición. Se sumergió en una espiral de codicia y locura petrolera tan profunda que daba auténtico miedo verle en pantalla, cruzando la línea de la demencia con una naturalidad pasmosa. Para cuando rodó Lincoln, la transformación fue total. Su tono de voz, su forma de encorvarse, esa mirada cansada. Parecía que hubieran traído al presidente directamente desde el siglo XIX en una máquina del tiempo. 3 películas legendarias, 3 premios Oscar en la repisa. Nadie en la historia había logrado ese nivel de perfección. Y justo cuando el planeta entero contenía el aliento esperando su próxima genialidad, Daniel Day-Lewis soltó la bomba. Ocurrió en el año 2017. Sin montar un espectáculo, sin exclusivas millonarias, ni dramas de telenovela en las revistas del corazón. Se limitó a lanzar un comunicado escueto casi filosófico, dejando claro que para él la existencia real estaba por encima de la ficción. El gigante de la interpretación, el hombre al que todos veneraban, decidió colgar las botas para buscar algo que Hollywood no podía darle paz y silencio absoluto. Mientras el resto de estrellas se mataba por firmar contratos de 6 ceros, él se marchó a un rincón perdido de Italia para aprender a hacer zapatos. Así es el conquistador de la meca del cine, cambió los guiones por el cuero, el martillo y las costuras a mano. La crítica y el público se quedaron a cuadros. ¿Cómo era posible que alguien en la cúspide de su talento tocado por la varita mágica decidiera simplemente bajar el telón y largarse? Pero quizá ahí resida su verdadera genialidad,
en tener la sabiduría necesaria para saber cuándo echar el freno y retirarse con clase. Ya en 2014 había sido nombrado Sir por la reina Isabel. Segunda, un broche de oro perfecto para una carrera que ha sido sin duda aristocracia pura del arte dramático. Desde aquel adiós, su vacío se nota en cada gala de premios. Como bien sentenció el periodista Michael Simpkins en una reflexión que ya es historia, no vamos a ver a otro como él en la vida. Daniel Day-Lewis no se fue porque dejaran de llamarle. Eligió desaparecer en lo más alto, convirtiendo su mutis por el foro en su actuación más memorable. La más memorable de todas, sin lugar a dudas. Un legado que resuena con fuerza en el silencio que él mismo eligió. Kevin Spacey. Hubo un tiempo en que Kevin Spacey era sinónimo de maestría absoluta, con 2 estatuillas doradas en su haber y papeles icónicos en joyas como Sospechosos Habituales o American Beauty. Más tarde se reinventó como el despiadado Frank Underwood en House of Cards. Tenía una mirada gélida y una dicción de cirujano. Spacey no se limitaba a hacer de malo, lograba que el villano fuera la persona más carismática de la habitación, atrapando al espectador en su red. Pero entonces llegó el año 2017 y el castillo de naipes se vino abajo de golpe. El movimiento Me Too sacudió los cimientos de la industria cuando el actor Anthony Rapp le acusó públicamente de conducta indebida en el pasado. Lo que parecía una denuncia solitaria pronto se convirtió en una bola de nieve imparable. Empezaron a salir testimonios de varios hombres abarcando diferentes épocas y lugares, señalando un patrón de comportamiento que heló la sangre a sus seguidores. La reputación del actor más inteligente y sofisticado de su generación se desmoronó a la velocidad de la luz, pasando de ídolo a paria en cuestión de días. Netflix no se anduvo con chiquitas y lo fulminó de su serie estrella. Ridley Scott fue más allá, borró digitalmente a Spacey de su película Todo el dinero del mundo y rodó sus escenas de nuevo con Christopher Plummer a pocas semanas del estreno. Hollywood aplicó la ley del silencio y lo erradicó de la industria como si jamás hubiera puesto un pie en un plató. En el ojo del huracán, Spacey publicó un video rarísimo en YouTube, volviendo a meterse en la piel de Frank Underwood, lanzando mensajes ambiguos a cámara mientras cocinaba. ¿De verdad creéis que me conocéis? ¿Pensáis que sabéis la verdad? Soltaba con ese tono inquietante, mezclando realidad y ficción de una forma que puso los pelos de punta a todo el mundo. Aquella jugada dejó a la gente descolocada. Parecía incapaz de distinguir dónde acababa el personaje y dónde empezaba la persona. O quizás simplemente se negaba a aceptar que la función había terminado. Años más tarde, tuvo que rendir cuentas ante jueces en Estados Unidos y Reino Unido. Aunque salió absuelto de los cargos penales, el juicio de la opinión pública ya había dictado una sentencia irrevocable. Ganar en los tribunales no sirvió para limpiar la mancha en su historial, ni para recuperar el favor de una audiencia que se sintió traicionada. Hacia 2023, intentó asomar la cabeza con papeles menores en cine europeo, buscando una segunda oportunidad, pero el aura de estrella se había apagado para siempre. Ahora es imposible ver sus actuaciones maestras sin sentir el peso de todo lo que sabemos que ocurría tras las cámaras. Como él mismo dijo irónicamente en el pasado, cuanto menos sepan de mí, más fácil será que se crean mis personajes. Hoy en día esa frase resuena como una profecía macabra o una broma de muy mal gusto. Kevin Spacey pasará a la historia como uno de los talentos más bestiales que ha dado el cine, pero también como el ejemplo más brutal de cómo una carrera intachable puede quedar sepultada bajo los escombros de la propia conducta personal. T.J. Miller. Durante una buena temporada, este tipo fue el bufón más prometedor y caótico del panorama hollywoodiense. Tenía un don innegable, una mezcla explosiva de cinismo, energía desbordante y un punto de locura que encajaba como un guante en la nueva comedia irreverente. Con su papelazo en Silicon Valley de HBO y su participación en Deadpool, daba la sensación de que se iba a comer el mundo, pero nadie sospechaba que tras las risas había una bomba de relojería a punto de detonar. Lo que la gente no veía
Es que él mismo tenía el dedo en el detonador. Al principio, solo eran habladurías, rumores de pasillo sobre broncas en los rodajes y un comportamiento cada vez más errático e inaguantable.